Nuestro grupo se llama Inclusive y el trabajo es un análisis cualitativo del alcance de la inclusividad del lenguaje inclusivo. Hemos intentado realizar un estudio cualitativo de la inclusividad del lenguaje inclusivo de personas del colectivo LGBTIQ, más allá de la inclusión de la mujer cis-hetero. Bajo nuestro punto de vista, es interesante el hecho de estudiar el lenguaje inclusivo desde esta perspectiva, porque incluso nosotras, que nos hemos dedicado al estudio del mismo, nunca nos habíamos preguntado el hecho de cuán inclusivo es el propio lenguaje inclusivo. Al principio fue una novedad al no haber profundizado tanto. Este tema nos ha permitido explorar acerca de lo que es el gran mundo del lenguaje desde la perspectiva que hemos elegido. La importancia del lenguaje inclusivo orientada a las personas trans y no binarias. Podemos coincidir en que imaginábamos que para las personas trans o de género no binario, el utilizar el lenguaje inclusivo sería muy importante, pues se sentirían más identificadas. Tras ver los resultados, hay un sector al que no le importa y otro al que sí. Sin embargo, ninguno de los dos casos siente que el lenguaje inclusivo le represente. Con todo, teníamos en mente un sentido más feminista de lo que es el lenguaje inclusivo, de modo que este nuevo enfoque ha sido una buena oportunidad para hacer que nuestro lenguaje y nuestra sociedad evolucionen. No nos habíamos planteado el grado de inclusividad del lenguaje inclusivo y la propia naturaleza del movimiento nos parecía interesante. Pensamos que puede ser un buen aporte para el resto de grupos de trabajo del Congreso. El uso de la E. ¿Lenguaje inclusivo o exclusivo? ¿A quién incluye el lenguaje inclusivo? Joven trans, el lenguaje inclusivo nos brinda un apoyo. Nos dice yo te banco. 4 personas entrevistadas del colectivo LGBTIQ. Una persona queer no binaria de 18 años, otra persona queer no binaria de 23 años, un hombre trans de 20 años, una mujer trans de 19 años. Se ha pretendido simbolizar a modo de paraguas el ámbito de acción del lenguaje inclusivo sobre el colectivo LGTBIQ. Se ha pretendido medir sobre los entrevistados con el concepto sentimiento de inclusión. Se ha detectado la diferencia entre el sentimiento de inclusión en el lenguaje y el sentimiento de inclusión en la sociedad en la persona entrevistada número 2. En esta investigación se han analizado textos procedentes de fuentes defensoras del lenguaje inclusivo y entrevistas de personas del colectivo LGTBIQ. En este mapa se ha conectado la información procedente de ambas fuentes de análisis aunándola bajo la misma estructura. Simbólicamente, debajo del paraguas se posicionan las personas entrevistadas que han expresado sentimiento de inclusión con el lenguaje inclusivo. Fuera del paraguas se posiciona el entrevistado que expresa disconformidad y ausencia de sentimiento de inclusión con el lenguaje inclusivo. En la tabla se recogen las propuestas encontradas en ambas fuentes de análisis como marcadores gramaticales de género inclusivos y los diferentes argumentos en su defensa. Marcadores propuestos y argumentos correspondientes se exponen con los mismos colores. También se exponen en el mismo color correspondiente las personas entrevistadas que utilizan tales marcadores gramaticales. Se observa cómo no se han encontrado correspondencias entre los entrevistados del uso de las marcas diferenciadoras gramaticales U y X, pero sí del uso de la E, del masculino y femenino simultáneos, todas y todos, o del femenino genérico. Lo que hemos encontrado es que al tratar de conceptualizar, analizar, diseccionar realidades como la queer, hemos encontrado grandes individualidades muy particulares que son difícilmente consensuables y que, desde las expresiones personales de los entrevistados, el ajuste de realidades tan ambiguas como la queer, con un lenguaje inclusivo determinado, es dificultoso e incluso un tema que no les genera excesivo interés o les molesta.
Gracias por vuestra atención y esperamos os haya resultado enriquecedor, interesante y os genere reflexión. Nos vemos en el Congreso.